Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Ilan? Buenas, Uriel, ¿cómo va? Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Ilan Soae, y lo invité a Ilan de una forma particular, creo que es una de las primeras veces que me pasa. Si bien a muchos que fui invitando para PLF eran profesores míos, los conocí, leí sus libros, me llegaron por recomendación, algunos conocí a través de Twitter, entablamos un vínculo. La verdad que a Ilan no lo conozco mucho, pero hace poco, hace un par de semanas atrás, hizo un hilo en Twitter sobre frases, ideas del rabino Jonathan Sacks, Zichrono Libraja, y aprovechando que hace poco fue el primer Yortzeit, la primera partida, el primer aniversario de la partida física de uno de los grandes pensadores del judaísmo del siglo XX y especialmente del siglo XXI, me propuse escribirle a Ilan, dice, me encantó lo que escribiste, tu hilo y tus reflexiones y tus ideas y tus citas del Rabbi Jonathan Sacks. ¿Querías venir a charlar un poco de él? E Ilan gustosamente aceptó, así que Ilan, gracias por esa gentileza. Y es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de quién fue el rabino Jonathan Sacks, el Lord rabino Jonathan Sacks, su impacto en Gran Bretaña, su impacto en el mundo judío general y su impacto en Ilan en particular. Así que más allá de ser parte de la biografía, para todos conocer un poco más una de las figuras centrales, diríamos, del judaísmo de los últimos años, también poder reflexionar y pensar sobre algunas de sus grandes ideas y contribuciones al mundo del pensamiento judío. ¿Cómo lo ves como introducción, Ilan? ¿Bien? Espectacular, sí. Yo siempre digo que el Rav Sachs fue la persona que más admiré sin haberlo conocido. Así me acuerdo que arranqué el hilo. Y es una frase que me tardó en armar, sobre todo por la importancia que tiene, digamos, admirar a una persona y decir es la que más admiro sin haber conocido. Hay una anécdota que yo creo que me chocó mucho y que la viví, es que yo cuando entro al mundo universitario, y sobre todo me agarra la cuarentena a las 2 semanas de entrar a la universidad, no tenía un grupo de amigos en la universidad, tenía un grupo, digamos, de dos, tres, pero nunca tenía el grupo de amigos, digamos, universitarios porque a todos les pasó. Entonces todos los contactos que tenía eran virtuales. En ese momento tuve la posibilidad de empezar a través de internet a meterme de lleno con todo lo que era Rav Sachs. Yo había leído siempre cartas a las próximas generaciones eh, y todos esos libritos que siempre daban en el CNIS ahí en Yom Kippur, y encontré un mundo lleno de enseñanzas que me reflejaban constantemente. Entonces tomé la decisión de decir, a esta persona la quiero conocer. Me está cambiando la vida, quiero ir a conocerla. Y convencí a un amigo que me acompañe, cuando estaba abriendo un poco todo, porque estábamos en cuarentena, íbamos viendo que Europa iba abriendo y Argentina iba permitiendo viajes, a planificar un viaje a Londres a conocer al Rav Sachs. Empezamos el contacto, a armar un poco todo, y, y me acuerdo que el único impedimento que teníamos era el tema de la estadía, los departamentos. Por los hoteles estaba complicado por el tema COVID, necesitábamos conseguir un departamento para pasar Shabbat. Y habíamos hecho ya la conexión con la gente de la oficina del Rav Sachs. Cuestión de que el viernes a la mañana yo llamo a mi amigo, le digo, él me había dicho que tenía un primo que podía conseguir, me dice, me avisa después de Shabbat. El Raúl estaba enfermo, hace ya un mes habían decidido que estaba enfermo, habían dicho que estaba enfermo, y me acuerdo que el sábado yo prendo el teléfono y llega la noticia terrible de que yo estaba re contento que iba a ir a Londres a ver a Raúl Sachs, y llega la noticia que había fallecido. Y me acuerdo, y a los 2 minutos que leí la noticia me llama mi amigo que me iba a acompañar en este viaje, que era un viaje de vida, digamos. Me dice, conseguí departamento para ir, vamos a ir a conocer a Raúl Sachs. Y yo le digo, acaba de fallecer este Shabbat. Y en ese momento ahí dije, sin dudas, es y va a continuar siendo, creo, por mucho tiempo, porque las enseñanzas, cada día uno encuentra una enseñanza nueva, y son enseñanzas tan profundas las que nos dejó, que el legado es inmenso, y creo que como jóvenes y también como Yodim tenemos que seguir llevando esta llama que él arrancó. Maravilloso. Bueno, una anécdota quizás no con final feliz, pero tal vez muchas veces pasa, ¿no, Ilan, en la vida que cuando Ujú. no llegamos a conocer a nuestros ídolos, a esas personas que admiramos, las terminamos conociendo aún más, con más pasión, a través de sus textos, sus enseñanzas, y hay algo como una falta que te quedó a vos, que bueno, que la podés suplir con el estudio, y bueno, con ese hilo de Twitter, con este Pieles, por lo menos para quizás ser como el Shamash, ¿no? Hace unas Ujú. semanas festejábamos Hanukkah, y el Shamash es aquella que da luz a otras sin perder su luz. Así que también hoy puede ser una suerte de Shamash de las enseñanzas del Rav Sachs
para todos nosotros. Ilan, antes de entrar al Rapsack de lleno, luego de esta pequeña anécdota, contanos brevemente quién es Ilan Soae, para poder conocerte un poco más. Es una pregunta en desarrollo, sobre todo teniendo 19 años. Pero sin dudas, yo me considero una persona inquieta. Soy apasionante estudiante de Derecho en la Universidad de Itela, sobre todo porque encontré un mundo, como decía antes, donde siempre querer aprender más me llama la atención. Y cualquier tipo de conocimiento lo tengo como válido y lo tengo como siempre recibir, digamos, conocimiento para poder después dar, porque nosotros encima en el judaísmo entendemos que el conocimiento no es algo que uno se pueda apropiar, sino que tiene el deber de transmitirlo. Estudio Derecho, también tengo un podcast, invito a escucharlos, meto el chivo en este momento, Sí, llamado claro. Difusos, donde hablamos con un compañero de la Facu sobre todos temas morales y sobre todo políticos también. Pero Difusos se difusos. llama. Bien. Ahí hablamos, digamos, todos los temas que nos pasan todos los días, digamos, en la vida política, bueno, la moralidad de esos actos y cómo lo vemos. Es muy interesante y sobre todo nos lleva mucho estudio antes de grabar. Y después un montón de actividades a lo largo de los días, digamos, doy curso en Madrid Gym también. Hace poco me metí en política, no por meterme en política, sino fue una especie de premio al trabajo judicial que hicimos en pandemia, y pude ser precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Y cosas que van surgiendo, ayudo mucho en la Keilah donde formo parte, en Ahdut Israel. Y después también soy Ahdut presidente. Israel es Moldes, Moldes, sí. es la que la de Y también Moldes. Sí. soy presidente de la comisión juvenil del Círculo Social Obrero Argentino, ahí el club de campo que está en Ezeiza. Bueno, con Eh, 19 años bastante, te diría. Y un sí, apasionado por el rap sax. sí, sobre todo. Porque encontré a Rav Sachs, sigo con la idea, una figura de una persona que logró ser admirado por todos sin vender la bandera que él levantaba. Hoy vemos que a veces, sobre todo por la época donde vivimos, donde la atención cotiza tanto, que la gente por atención cambia sus ideales. Y él al revés, logró la atención y la admiración por sus ideales. Eso nos cuesta mucho a nosotros ver ejemplos tan claros. Y él lo decía, era admirado por todos, era un lord, y el día que falleció, el funeral lo transmitieron por TV pública en Gran Bretaña, para tener dimensión de la persona que estamos hablando. No era una... Contanos Era, entonces un poquitito para los que no lo conocen tanto, para los que no conocen su biografía, antes de llegar a las ideas, que es lo más importante, ¿no? ¿Quién fue el rabino Jonathan Sachs? el Rav Sachs era un alumno universitario que encontró su identidad, digamos, en el momento de mayor crisis que tal vez tiene, o mayor decisión que tiene un joven, que es cuando qué quiere para la vida. Él siempre dice ahí que se da cuenta, digamos, del valor del judaísmo y qué representaba para él, y qué representaba la bandera del judaísmo en el mundo y qué podía darle, y arrancó un viaje primero yéndose con el Rav Soloveitchik y también con el Rebbe de Lubavitch, con sus dos maestros, y se convirtió en un pensador de nuestra época terrible, con ideas de responsabilidad colectiva, de la dignidad de la diferencia, el pacto entre la ciencia y la religión. Da discursos increíbles, llamado por todas las universidades a hablar, y sobre todo distinguido por todo tipo de universidades, por gente atea y religiosa, judía, no judía. Era un pensador moral, sobre todo. Era una persona que daba las ideas, digamos, y levantaba las banderas del Yahadut para que todos puedan formar parte de eso. Entonces, era admirado por todos. Y es una persona que, bueno, fue un líder comunitario muy, muy fuerte en Gran Bretaña, hizo una transformación de toda la vida yehudí, toda la vida judía en Inglaterra, muy grande y muy fuerte, sobre todo en materia de intelectualismo. En Gran Bretaña hay una gran fuerte, digamos, de estudios, sobre todo profundos, y que pueden aplicarse en el siglo XXI de lo que representa ser yehudí. Y el Rav Sachs arrancó esa revolución que hoy no tiene un sucesor. Eso es lo que tal vez uno No, dice. técnicamente, a ver, técnicamente tiene un sucesor, digamos, en los nombres, ¿no? En los títulos, digamos. Él fue Exacto. el gran rabino, ¿no es cierto? El gran rabino de Inglaterra y de todo el Commonwealth, en ese sentido es. Hoy hay una continuación, pero no llega a su talla intelectual. Dejó tan diverso, digamos, tan diverso el escenario que mucha gente, digamos, puede agarrar de todos lados lo que él. Y sobre todo, era un maestro, pero aparte un autor de más de 30 libros, estamos hablando, y que cada libro
es demasiado profundo. No es que escribía, digamos, anécdotas, otro tipo de ideas. Vos marcaste recién que él fue estudiante, o por lo menos seguidor, Hasid, de dos grandes maestros, el Rav Soloveitchik, que representa la clásica ortodoxa moderna norteamericana de mediados del siglo XX, y el Rebbe de Lubavitch, ¿no? El séptimo y último de los rabinos de la dinastía de Lubavitch. ¿Él estudió con ellos o simplemente fue un admirador, un lector de ellos, Ilan? Él viaja, así tengo entendido, él viaja a conocerlos y estudio, creo que estuvo 2 meses con el Rebe y después no me acuerdo bien los tiempos, pero él cuenta que estuvo con las dos personas, digamos, y fueron sus dos grandes maestros. Y después tiene un montón de otros rabanim que él siempre va citando, que aprende distintas cosas o que se sentó a estudiar distintas cosas. Es más, cuenta que a veces en los aviones presidenciales, esta anécdota me gusta mucho, él le enseñaba Mikraot Gidolot a Tony Blair. Eh, Tony Blair, primer ministro británico, y él decía y le contaba anécdotas de cuando él estudiaba y les hacía acordar cuando él estudiaba tal vez con el Rav Soloveitchik en otro momento. Y él sí, él se formó de esos dos sobre todo y después fue nutriendo distintos rabanim, viajaba mucho a Israel, era una persona que estaba constantemente en el diálogo con los distintos gedoleador que hubo en el pueblo judío. Eso también, digamos, eso marca una diferencia, o por lo menos algo ya en su propia biografía, que él después quizás lo hace carne en sus escritos y en su forma de ser, de, digamos, aprender de todos, ¿no? De hacerle jarrabas de un maestro, no es hacerte un solo maestro, una sola visión del judaísmo, sino hacerte una multiplicidad de maestros, porque el Rebbe de Lubavitch y el Rav Soloveitchik, quizás en materias de halajá coincidían, pero en materias de filosofía, de pensamiento, de cómo entender el sentido de las mitzvot, la misión del pueblo de Israel, era muy diferente. Exacto. Es más, hay una anécdota también triste, que yo era joven, la verdad, no pude, era muy chiquito, no pude vivirla. Y es más, vino a hablar a mi universidad, el Rav Sachs en 2013 vino a la Argentina. eh, Claro. Fue a hablar, es más, fue a hablar a la Ditela, me acuerdo, y hubo muy poca gente, me contaron. Porque el problema era que fuera también incluso en Gran Bretaña, porque para el reformista el Rav Sachs era muy ortodoxo y para los ortodoxos era muy reformista. Y tal vez nos olvidamos que para los Yehudim era un gedoleador, yo siempre digo. Y él hacía eso, él juntaba los dos puntos en una sola persona que lo único que hacía era emanar conocimiento. Eh, y él siempre habla de la dignidad de la diferencia. Él dice, no siempre, digamos, tenemos que coincidir en lo que pensamos, pero sobre todo tenemos que aprender a vivir. No estamos pidiendo que yo siempre digo, hoy en día nadie pide a otro que vaya a guerrear por sus ideales, sino que tenga el coraje de sentarse a hablar con la persona que tiene al lado, con su vecino. Y él decía algo que a mí me parece una enseñanza que me parece brillante, que él decía que la Torá, sobre todo el Yahadut, el judaísmo, es la única religión, o la única civilización que él conoce que se basa en constantes argumentos. Dice, una de las cosas es que la edad de oro siempre está en futuro, o sea, quiere decir que lo mejor está por venir, entonces eso impulsa siempre a seguir luchando, que nosotros creemos que el Mashiach, o la época, digamos, la época dorada del judaísmo todavía no vino, va a venir, y eso siempre nos impulsa a seguir para adelante. Y la segunda idea es esto, de que son todos argumentos. Los Nevi'im, los profetas, argumentaban a Hashem, a Dios. Los Rabanim, los maestros, y todas las escuelas que habían, eran argumentos entre unos y otros. Y eso lo que nos permite es, primero, siempre crecer en conocimiento, pero tenemos un riesgo muy alto que es la disputa y la separación. Y en los momentos más trágicos que tuvimos, siempre fueron por separación. Ahora lo vamos a ver en la Pershata Yahuá que viene en los próximos días. Yosef y los hermanos, como lo vendieron como esclavo, después el pueblo de Israel termina siendo esclavo. Y hay un video muy lindo que él cuenta 7 ideas, cómo hacer para no separarse dentro de la argumentación. Y el primero creo que nosotros estamos cumpliendo acá y me queda ahí, que es keep talking, él decía. Sigan hablando. Por más que haya diferencias, sigan hablando, no pasa nada. Cuando uno habla, yo siempre digo, y la Gemara misma dice, o tiene dos chances. O fortalece su argumento, quiere decir, porque ahora tiene una opinión que refutó, o porque tal vez él mismo se convenció más de lo que decía, o cambia de opinión. Y cambiar de opinión es de las cosas más lindas que te pueden pasar. Por lo menos cuando uno cambia de opinión se da cuenta y dice, wow, acepto que me equivoqué y encuentro algo mejor y ahora soy mejor que antes porque reflexioné. Y eso nos hace libres a la larga. Y esa idea de Rav Sachs que tal vez nosotros hoy, después de que se fue de este mundo, podemos darnos cuenta,
pero va a unir, y yo creo que es una figura que puede unir al pueblo yehudí, que es el único que es capaz de autodestruirse a sí mismo, ¿no? Porque pasamos tantos enemigos a lo largo de la historia, y a la larga los únicos que se autodestruyen somos nosotros, porque ni los romanos, ni los griegos, ni los persas, ni los nazis, ni la Unión Soviética, nadie nos pudo destruir. Nos damos cuenta que tal vez los únicos que nos podemos destruir somos nosotros mismos cuando nos peleamos y cuando no encontramos puntos en común. Es interesante esto que marcás de que quizás lo que nos fortalece, lo que nos hace una parte de nuestra identidad, que siempre la valoramos y la ponderamos, que es la cultura del mahloket, del debate, de la discusión, de las ideas. Siempre miramos el Talmud por no ser un libro con una sola idea, sino tener una multiplicidad de maestros en un mismo folio talmúdico que puede decir A, B y C y contradecirse, pero también es nuestro talón de Aquiles, utilizando un término de la cultura general. Y hablando eso me parece ya es una idea muy potente que nos compartís, Ilan, del Rav Sachs, de cómo ser conscientes de esta tensión, este poder pero tensión. Y hablando del telón de Aquiles, no lo digo de casualidad, él también algo que es muy particular, por lo menos dentro del mundo ortodoxo, lo que uno llamaría en términos generales el mundo ortodoxo, en sus Divrei Torah, en sus palabras de Torah, en sus prédicas, en sus discursos, en sus libros, incorporar no solamente fuentes judías clásicas, sino también constantemente muchos autores que uno consideraría que están por fuera del judaísmo, ¿no es cierto? Digamos que vos no vas a escuchar, creo, no sé, quizás estoy equivocado, al Rav Oppenheimer, uno de los grandes rabanim de la Argentina, de Aftut Israel, citando a Platón, a Aristóteles o a Burke o a Wittgenstein, como podía hacerlo tranquilamente el Rav Sachs, conjuntamente con la Gemara, el Tanaj y Yehuda Levi, ¿no? Sí, justo nombraste una persona que yo encuentro muchas similitudes con Rav Sachs, que es el Rav Oppenheimer. El Rav Oppenheimer es un intelectual tapado. Yo tengo la suerte de convivir con él mucho tiempo y mi familia, mi papá estudió Dafio a mí con él. Es una persona que entiende demasiado de filosofía moral y de filosofía política y tiene la capacidad, tal vez porque él entiende que tal vez su público no lo necesita, pero en otras épocas lo hacía, de comparar filósofos tal vez de la literatura común con el judaísmo. Y eso es lo que hacía un poco Rav Sachs. Rav Sachs lo que hacía era identificar qué postura, por ejemplo, era Kant o Aristóteles, qué tipo de virtud hablamos en la Torá, y él agarraba y decía, bueno, estos autores que nosotros leemos en la vida universitaria, se representan en tal escuela, digamos en Shammai, en Bet Hillel, en tal posición de la Gemara. Y eso requiere dos puntos, yo creo, fundamentales, y no hay que a veces ser un poco cautelosos con estos. El primero es ser académicamente perfecto, porque vos para poder interpretar, digamos, hay muchos libros de interpretación de los distintos pensadores de la historia. Bueno, hay que tener un nivel académico alto para poder entender eso. Eso primero para escribir, digamos, de filosofía política, moral. Y por otro lado está la idea de tener la capacidad de poder entender bien lo que dice de fondo la Gemarot, las Mishnayot, los Rabanim. Que eso también nos cuesta, porque también encontramos muchas interpretaciones de qué dice cada uno. Shivim Panim la Torah. Sí. Pero hay Pero algo. ¿por qué lo hacía? ¿Por qué entendía que había una necesidad, ¿no? Una idea. No, mil perdón. Ahí te preguntaba, Ilan, ¿qué necesidad ve el Rav Sachs de poner en una misma prédica, en una misma enseñanza, fuentes judías que lleven hacia una idea y también fuentes de la literatura y la filosofía universal? Porque para muchos, digamos, dentro del mundo judío tradicional, con que lo diga la Torá, con que lo diga el Rambam, con que lo diga una Gemara es suficiente, no hace falta que me lo demuestre que también Aristóteles, ¿sí? O Kant o alguien dijo algo similar. Yo creo que es por el público, sobre todo, que él representaba. Él vivía una de las cunas del intelectualismo, que es Gran Bretaña. Y entonces, la vara que él tiene que poner, digamos, era una persona pública, no nos olvidemos. Y la vara que él tiene para representar sus ideas, tal vez necesita también que sus ideas se vean representadas en otros lados. Cosa que es peligroso, pero a la larga también es virtuoso. Pero hay algo que no hay que olvidarnos.
La misma Gemara dice, nuestra Jajamim dice, Inviesh Jojomaba Goim Ta'amin. Inviesh Torah Goim Al Ta'amin. Si dicen que hay sabiduría en otros pueblos, créeles. Es verdad. Es más, tenemos una verajá cada vez que encontramos, y el Rav Sachs decía, cada vez que había un premio Nobel, decía esta verajá, que tenemos una verajá, una bendición para las personas sabias, cuando nos encontramos con un sabio. Entonces, nosotros somos un pueblo que no... De las naciones, del mundo, ¿no? Hay una, digamos, Shehalak Jochmató, ¿cómo es, Ilan? Shehalak No, Jochmató. no la sé bien, no la sé de memoria, pero... Algo así. Shehalak Jochmató, Lejol Abriot, una cosa así. Como que le dio la sabiduría en toda su... Digamos que la sabiduría no es reservorio particular del judío, ¿no? No es que hay una sabiduría particular del judío. El judío se dedica a la Torá, ahí sí es donde hay una especificidad, pero el resto en la sabiduría general cualquiera puede llegar al mismo grado de conocimiento. Exacto. Entonces, lo que voy es decir, lo que nos importan tal vez muchas veces son las ideas, y lo que nos debería importar son las ideas y no las personas. Entonces, mientras nosotros podemos a veces aprender la misma idea tal vez de Rabban Gamliel, o aprenderla, no sé, de Nagel, uno de los filósofos también que estoy leyendo ahora. Y uno puede llegar a la misma idea tal vez, o distintas opiniones, pero mientras uno llega a la idea es la mejor manera. Él entendía tal vez a quién darle el mensaje y cómo dárselo. Eh, pero no somos una religión que entiende que hay jojma, que hay sabiduría en otros pueblos, no la negamos, a diferencia de otras. Y creo que eso decías del público, es doble, ¿no? Porque por un lado es una forma de enarbolar y subir de nivel las enseñanzas judías para que el mundo pueda reconocer las que tienen tanta validez como esos filósofos pensadores que leían, y por otro lado los judíos también, que quizás estaban más arraigados a esa filosofía, a esa literatura, que puedan ver la hermosura en el judaísmo. Digamos, como que también se convierte en un lenguaje universal. Pero él también, hablando de esto, él también decía, Ilan, que hay ideas propias de los judíos, o por lo menos que se encuentran particularmente más arraigadas que en otros pueblos, en otras tradiciones, ¿no? Sí, sí. Él dice que es el momento en uno de sus libros que yo le doy a todos, todas las personas que conozco y creo que son valiosas, que no conocía antes, obviamente, que se llama Judaísmo comprometido con el mundo. Tengo acá una pila, cada vez que viene a casa. Le doy, que él dice que es el momento, digamos, para que toda la jojma, toda la sabiduría que tiene el pueblo judío se la abierta al mundo, porque el mundo necesita de nosotros. En esta situación, digamos, tan rara que no vivimos antes. Ideas concretas, la idea de responsabilidad colectiva. Somos pioneros en eso. Hoy estamos en un auge de derechos y de libertad individual terrible. Todos queremos libertad individual. En Argentina está muy de moda la idea del liberalismo, pero nos olvidamos que la libertad viene con responsabilidad. Y una el año pasado, es más, yo lo di muchos de sus papers, los di en curso de Madrid Gym, que aparte de ser curso de Madrid Gym es un curso de líderes para chicos de 16, 17 años. Él hablaba de tres, sobre todo en Sefer Bereshit, hablaba de tres tipos de responsabilidades y por qué Abraham fue la persona electa para continuar o arrancar, ser el primer Yehudí, arrancar el pueblo judío. Porque él dice que Adam Arishon falla en la idea de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque cuando viene a Kadosh Hu, Adam come del fruto Le prohibido. echa la culpa a otros. Le echa la culpa a la mujer. Le dice, ¿por qué me pusiste la mujer? Y es más, se esconde todavía. Y la Después mujer viene le echan la hash, ¿no? La al mujer le Nahash. echa la serpiente, digamos, siempre para Nadie se otro, hace cargo de la pelota a nada. otro lado. Nadie se hace cargo de nada. Después viene Cain y Abel. Y cuando Cain mata a Abel, ¿qué pasa? Dice, ¿acaso yo soy responsable por mi hermano? Niegan responsabilidad moral. Directamente siente que no tiene ningún deber sobre el otro. Y después viene algo terrible que es Noah. Que Noah se protege al mismo y falla en su colectivo, en responsabilidad colectiva. No ve ningún deber de ayudar a toda la comunidad. Y Abraham juntas las tres cosas, en mi perashá preferida, que es Vayera. Sobre todo, primero, Abraham hay un montón de ejemplos que podemos citar. A mí el que más me gusta, el más simple, siempre que Akadosh Baruj Hu dice Abraham, ¿qué dice Abraham? Vayomer Ineni. Acá estoy. Vienen los malajim, Abraham no es el que manda a Sará a preparar algo, sino que él va a preparar algo. Y hay un montón de referencias. Él le sirve, ¿no? Él le sirve. Él es el que Y ahí quiere hacer. la propia Gemara, ¿no es cierto? Dice, de la misma forma que aprendemos que un gadol, ¿cómo aprendemos que un gadol le puede servir un catán? ¿No? Porque normalmente en la cultura universal, si vos estás en un estrato superior, no le servís a un inferior.
¿no? Pero incluso Abraham, que estaba ahí, él se ocupaba de dar, de servir a los melajim, a los transeúntes que estaban en el camino, ¿no? Aunque tendrían un nivel inferior a él. Exacto. El segundo punto de responsabilidad moral que Abraham, digamos, subsana, podemos decir, es la idea de Lot. Él siente responsabilidad moral por su sobrino. ¿Qué responsabilidad tenía Abraham por su sobrino? Y no que lo salva la segunda vez, sino que él lo toma como un hijo y lo lleva con él en todo su camino con Akadosh Baruj Hu. Y la tercera, que es uno de los pasajes más lindos de toda la Torah, yo creo, cuando habla de que iba a ser la destrucción de Sedoma y Morá. Que Abraham no tenía ningún deber con la gente de Sedoma y Morá y se pone a discutir o argumentar como si fuera Kadosh Baruj para que no destruya, y le dice unas cosas que yo creo que en la filosofía de la Torah es la más profunda de todas, y nos puede dar una fuerza como humanos total, que es cómo el rey de la justicia no va a impartir justicia en este caso. Digamos, si uno tiene una traducción, perdón, Ashofet kol americana. haaretz lo yaseh mishpat. ¿No? Exacto. El que es juez Depende de sobre la toda la traducción que uno tierra, tenga. ¿cómo no va a hacer justicia ahora? No impartir justicia. Y ahí está cuando se termina de completar las tres responsabilidades. Y nosotros en nuestro mundo vemos, sobre todo en el ámbito tal vez social, vemos una responsabilidad individual que cuesta un poco, pero se habla de que la gente se haga responsable y todo, porque vemos un libertinaje también muy fuerte, pero la responsabilidad individual es muy importante. Está un poco en el debate. La responsabilidad moral le tengo que dar la derecha a la política conservadora, me refiero, digamos, a los partidos conservadores que entienden que, y yo creo que ese es el único tinte que tengo, que es la idea de las comunidades. Yo creo que la responsabilidad moral no la tiene que emanar el Estado, sino la tiene que emanar cada comunidad, sea la religión que sea. Porque cuando las personas tienen responsabilidad moral, también tienen creencias morales, y tienen algo en que comprometerse. Y eso también un poco está, nosotros acá en Argentina no tanto, pero en las sociedades, por ejemplo, la americana o muchas europeas, que tiene, la sobre todo, que es una sociedad que yo admiro mucho, tiene muy fuerte la idea comunitaria y la idea bueno, vamos al templo, la gente va a la iglesia, incluso que no sean gente de fe, también tienen organización comunitaria. Y ahí yo creo que está un poco la responsabilidad moral de dónde va. Pero nadie habla de Ahí responsabilidad también, colectiva. ¿no? Ahí Nadie habla de también creo responsabilidad. que... Sí. Sí, sí, sí. No, no, yo estoy, digamos, creo que la idea de responsabilidad, la idea de responsabilidad, la idea de que el pueblo judío es un pueblo donde tiene más mitzvot que zuyot, ¿no? Que tiene más obligaciones que derechos, también es otra de las ideas que aparece en el Rav Sachs. Pero también el Rav Sachs habla bastante de esta idea de la comunidad, ¿no? Como este punto intermedio entre el ser humano y la sociedad o el mundo, ¿no? Como que el ser humano es muy pequeño, el mundo es demasiado grande y nuestro lugar de referencia es una comunidad, que es ese punto medio que nos conecta con algo más grande que nosotros, pero no con algo tan inmenso que no llegamos a conectarnos. Y también él habla que es uno de los grandes puntos de la historia judía, ¿no? El saber formar comunidad. Sí, y esa comunidad, él cita siempre muchos rabanim que hablan de esto, de la Gemarot y distintos escritos de libros de Jajamim muy fuertes, pero él también, siguiendo con la idea de que compara literatura, y es algo que yo no lo leí por él y después dije, wow, mira, acá también puedo encontrar una referencia, que es el federalista de los Estados Unidos. Madison, Jay, hablan de la importancia de las comunidades en una sociedad. Entonces ahí tenemos un ejercicio chiquito de poder hablar de esto. Y se me viene otra, que es fundamental, hoy está encima muy de moda, me permito hacerlo, que es la idea de igualdad ante la ley. Él dice que, muy irónicamente, dice, en 1776 llegó una idea revolucionaria que iba a cambiar el mundo, dice. Thomas Jefferson escribió en la independencia, la Carta de Independencia de Estados Unidos que todas las personas son iguales. Dice la Entonces, Torá. todo dice, wow, no puedo creer, y uno lee Bereshit y los primeros pesukim, uno dice, todas las personas fueron creadas a semejanza. No, pero incluso mucho más, en el libro de Barim, ¿no? Dice, Incluso, pero ya cuando arrancas, uno no te cuesta ni siquiera llegar hasta Devarim, uno ve Bereshit y ya dice que de la creación todos son creados a imagen de Dios. Entonces, uno dice, hay veces que nosotros nos asombramos por muchas cosas, digamos, de la literatura común, y vemos mucho del ámbito académico, decimos, wow, no lo puedo creer, pero a veces toda esa jojma, y creo que es mucho más profunda cuando lo encontramos en la Torá y cuando lo encontramos en nuestros jajamim. Yo amo estudiar materia académica, pero cuando encuentro algo, digamos, de Torá, cuando me puedo sentar en el poco tiempo que tengo en Shabbat en la yeshiva o algo a estudiar,
encontramos cosas que a veces nos parecemos, no, este no lo voy a leer porque este Rab es un anticuado, no, este no lo leo. Ahí realmente hay mucha jojma que a veces por sesgos, lo mismo que pasa en la política, a veces uno no lee a tal personaje por el tinte político que tiene, se olvida del conocimiento que nos puede dar. Y eso es un Y poco, el Ron Sachs se sentaba a charlar con todos, y eso habría que tal vez empezar a copiarlo. ¿Y qué opinaba él, el Rav Sachs? Él habló bastante, ¿no? Sobre el tema de Shabbat, ¿no? Él tenía varios escritos sobre la importancia del Shabbat para, no solamente creo que para el pueblo judío, ¿no? Sino como para la humanidad en nuestros días. Leí poco sobre Shabbat, lo que sí hay una gran parte en uno de sus libros, que es en el último que, ahora creo que sacó uno que tenía escrito, pero el último que él publicó, digamos, él estando vivo, que es Life Changing Ideas, Judaism, Ideas tipo revolucionarias del judaísmo, que él en su introducción, él dice que Shabbat es la utopía, la única utopía que se creó, digamos, que funcionó. Y es raro decir una utopía que funcione. Una utopía que no es una utopía, digamos. Exacto. Sí. Y él decía de eso. Es más, me hace muchas veces mucho énfasis en estas ideas. Nunca llegué de fondo, tengo tiempo todavía, pero ahí te la debo. No. Ahí hay algo interesante, ¿no? Eso que citabas, el Life Changing Ideas, es algo que invitamos a todos, está todo en español eso, porque Life Changing Ideas es una colección de sus comentarios a un año de Parashat Shabua, que también ha sido un ejercicio interesante, ¿no? Que también no solamente aprendemos de las enseñanzas que nos dejan los maestros, sino de su forma de pensar y racionalizar. Y uno de los ejercicios que hacía el Rav Sachs era todos los años leer la Torá desde otro cariz, ¿no? Para buscar algo. Y él, un año, fue el trabajo de buscar qué idea que nos cambia la vida está en cada para allá, ¿no? Y al final, ¿no? Uno ve todo, dos, tres páginas del Bartolí, y al final, esta idea, concisa, corta. Es también maravilloso como ejercicio, ¿no? Ir a buscar a la Torá algo, ¿no? No solamente dejar que la Torá hable, sino permitirnos a nosotros buscar en la Torá algo. Y Lan, siguiendo un poco, el Rav Sachs tiene varios videos que se hicieron popular y también escritos sobre el tema del antisemitismo. ¿Qué mirada Uh, tiene él sobre el antisemitismo? ¿Qué puede aportarnos para un discurso actual judío sobre este tema? Uy, es muy profundo porque él encima, uno diría, bueno, yo tengo un problema que me pasa a mí, yo centro el problema a mí, digamos. El pueblo judío tiene problema de antisemitismo y bueno, veo cómo lo resuelvo para el pueblo judío que es el que está sufriendo el problema. El Rav Sachs fue más allá, dijo, ¿cómo resolver el problema para todos? Que es el odio, digamos. Él decía que el antisemitismo que arranca con los judíos nunca termina con los judíos. Y ese paso es fundamental porque nosotros, para hacer nuestra parte de Ishtalut, digamos, para terminar con el antisemitismo, lo que decimos tenemos que también sentarnos a hablar con gente no judía y hablar todo el tema de diplomacia y todo el consentimiento a educar a las personas que posiblemente en un futuro tal vez puedan atacarnos. Y él lo que decía es eso, el odio que arranca con los judíos nunca termina con los judíos. No los judíos es el primer síntoma de este virus que se llamaba antisemitismo. Y hay discursos increíbles diciendo que el antisionismo es el nuevo antisemitismo. Esto hay que quedarlo muy claro. Él hace muchos argumentos, sobre todo el argumento histórico de que cómo fue mutando este odio. Y hoy el odio reside en el Estado de Israel. Y es terrible eso, que hay gente que dice que no. Pero hay algo que le quiero recomendar a todos, porque es un libro que a mí me llenó de esperanza, que es el libro No en nombre de Dios. Uno de sus grandes libros, que él lo que dice ahí hace una interpretación de la Torá y sobre todo un análisis psicológico muy fuerte, que es que el antisemitismo no es algo innato en el planeta Tierra o en el mundo, que se puede terminar el antisemitismo. Nosotros siempre escuchamos interpretaciones y a mí me agarra, no sé por qué, me agarra una especie de bronca cuando escucho a mis amigos y la gente les lleva a decir Sausonet Jacob para toda la vida ahora antisemitismo. Y yo siempre me siento y le digo no, y pierdo tiempo y pierdo ganas en explicar esto, porque yo creo que cuando uno relega el problema de decir esto va a ser para toda la vida, tal vez sea porque soy joven y todavía no entendí que hay problemas que no se solucionan, pero cuando uno relega a veces los problemas,
no intenta buscar soluciones cuando tal vez sí las hay. Entonces tenemos que creernos a veces que el problema, o por lo menos yo creo que eso se soluciona, pero si no, por lo menos tenemos que creer que el problema se puede solucionar, porque si no, Yo nunca vamos a siempre, buscar la solución. yo siempre, Ilan, en eso coincidimos bastante, ¿no? Cuando me dicen, ¿no? que prefiguran el odio, no sé, cristiano, de Esab, figurado en Esab contra Jacobo, de los musulmanes prefigurados en Ismael contra Itzhak y demás. Eh, lo que hay que decirlo muy claro es, tanto en la Torá como en la Parshanut clásica de los Rabanim, en la Torá hacen las paces Itzhak e Exacto. Ismael. Y ambos entierran a su padre juntos. Y Esab y Jacob hacen las paces, lloran. Y en ambos casos, en Hazal por lo menos, dicen que ambos hicieron Teshuvá. Exacto. ¿Sí? Entonces, Eh, decir ahí que el odio es eterno también es interesante, pero ahí cuando decías, no en el, digamos, no en mi nombre, no sé cuál es la traducción exacto del libro, esta noción de que muchas veces la religión fue usada de forma opresiva, ¿no? Para dañar a otros, para legitimar la violencia y demás. Y el Rav Sachs decía que no en el nombre de Dios, ¿no? Él buscaba un Dios del amor, un Dios de la tolerancia, un Dios del respeto. Y también hacía una crítica en ciertos momentos de la propia historia judía. También decía que no solamente sí, sí. cristianos o musulmanes Él- usaron el nombre él- de Dios para imponer, ¿no? Los judíos también en una parte de la historia lo hicimos, y eso es muy fuerte de una figura religiosa judía contemporánea que lo pueda decir Vox Populi. Eso es algo que tal vez nos debemos a veces, porque nos gusta muchas veces como judíos sentarnos en el lado de víctimas, no, por eso nos persiguió toda la historia y a veces no hacer una autorreflexión de lo que nosotros hicimos, tal vez. Y él se sienta y hace ese análisis, digamos, como decir, bueno, yo me corro de la pasión y de mi afinidad religiosa y me pongo a ver cómo solucionamos este problema general. Y esa es la grandeza de un líder, digamos, por fuera. Y él lo que toca también, sobre todo, ahora están saliendo o resaliendo, digamos, ensayos sobre lo mismo que el ejercicio que nombrabas vos de Pejata Yahuba, salen los ensayos de moralidad, y él hace poco, en unas semanas, leí uno muy lindo que decía que el amor no es suficiente para constituir una sociedad. Y él esto lo nombra un poco en nombre de Dios. Y habla a veces que hay que dejar de lado la religión para dejar un poco el segundo factor o el contralor, digamos, para el amor, que es la justicia. Porque el amor lo que hace es discrimina, elige a uno sí, a otro no. Y eso lo que hace es que a veces a una persona la puede dejar de lado. Y en cambio la justicia es igual para todos. El problema de la justicia a veces es que no deja que las personas, digamos, se sientan individualizadas y no crean que tienen valor en sí mismos porque no se sienten amadas. Entonces, es lo que dice que una sociedad se tiene que sostener con estos dos puntos, amor y justicia. Y él en este libro, No en nombre de Dios, que está traducido al español y se lo recomiendo a todos, él específicamente hace un punto fuerte en esto, en que después de que exista la paz tenemos que construir una sociedad llena de amor, pero también con justicia, que quiere decir que la persona que utilice mal el nombre de Dios, o que no utilice, es más, no en nombre de Dios voy a hacer violencia, no en nombre de Dios voy a transmitir odio, también tiene que ser juzgado, porque la paz es algo que nos beneficia a todos. Él decía, una de las frases, y creo que las puse en el hilo, era la de que, voy a intentar parafrasearla, pero no me acuerdo bien, era que incluso el ganador de la guerra también pierde, porque hubo guerra. Ya la existencia del conflicto marca un problema. Y los conflictos hay que evitarlos, no terminarlos. Maravilloso. Creo que lo que más intentamos hacer en PLF es hablar un rato, una hora, pero también abrir ventanas, ¿no? Entonces, después te voy a pedir el link para este hilo o también los diferentes libros. Vamos a tratar de poner links a los diferentes libros que la gente puede ir a comprar, que están en español y no hay que pasar por obvio que están en español, ¿no? Digamos, hoy en día lo que nos gusta leer textos judíos y demás, los que tenemos la suerte de leer hebreo e inglés, hay muchísimo, pero lo que le gusta profundizar en español no hay tanto. Y que del Rav Sachs haya tanto en español, casi todos sus libros están traducidos o serán traducidos, también es importante. Y Dan, otro de los temas, y él lo trabaja en un libro, ya hablamos un poco de moralidad, no en nombre de Dios, otro de los libros también muy famosos del último tiempo tenía que ver con este cruce entre religión y ciencia, ¿no? Sí. ¿Qué Eh, aporta el Rav Sachs o cuál es su ashkafá al respecto? Él escribe muchas veces, no leí, hay uno que se llama The Great Partnership, que creo que no está traducido al español. De ese hago referencia. The Great No lo Partnership. tengo el libro, no lo leí, son 32 libros, creo que estoy por mi quinto, menos de un año, nivel de que estoy reduciendo casi toda mi literatura a Ralph Sachs, pero
pero no llegué a leerlo. Lo que sí muchas veces él hace sustentos, y es algo que me parece increíble, que es sustentos científicos para basar la Torá. Como también tanto nos sorprende cuando somos turistas en Israel y vemos el lado arqueológico, che, wow, el Bet HaMikdash existió, wow, mirá el reinado de David, cómo la arqueología muestra que es verdad, y ahí sí estamos abiertos a entender ciencia, porque ahí sí nos encanta toda la ciencia, porque vemos, che, no, acá está la de Shelomó, David que se escapó de Shaul, y ahí sí nos encanta todo lo que es la arqueología. Bueno, el Sachs también lo llevaba a otro lado. Y hacía la teoría, la parte cuando él hablaba de la teoría de la evolución, es uno de los puntos tal vez que yo tal vez lo poco que leí y me debo esa deuda a mí mismo para poder tener una opinión un poco más fundada, es donde yo tal vez un poco no estoy de acuerdo. Pero me parece que ese ejercicio hay que hacerlo y son cosas que nos debemos para estar en desacuerdo, porque si no sigue siendo una opinión neutral. Eh, yo lo considero válido, es un libro que lo tengo pendiente y lo que él intentaba hacer es algo que en algún momento tenemos que hacer todos, que es poder estar en el debate que nos lleva todos los días, que es sobre todo la ciencia y con la respuesta a la pregunta de por qué estamos acá. Maravilloso. Ilan, si yo estamos llegando hacia el final de nuestro episodio de PLF, ¿hay alguna idea, algún concepto, alguna lectura, alguna frase del Rav Sachs que no hayamos repasado en estos últimos minutos que están cercano a tu corazón para compartir? Sí. La tengo en la funda de mi computadora y aquí en mi escritorio. Y son dos, es una frase, pero viene con otra más que está en la introducción de Life Changing Ideas, este libro que nombramos. La frase la puse en el hilo, que es: seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Es fundamental. Lo tengo en la funda de mi computadora porque antes de escribir algo, tomar notas de clase o buscar información o bibliografía, la tengo como referencia o inspiración para hacerlo. El judaísmo es algo, y después la segunda, y ahí hago la conexión, es los judíos perdón, los no judíos y sobre todo los judíos van a valorar a los judíos según cuánto valoren a su judaísmo. Eh, Mm. Depende de cuánto valore un judío su judaísmo, es cuánto lo van a valorar a él. Y eso es fundamental porque ahí entendemos la relación, y esto creo que es brillante, que el judaísmo es un ideal tan grande por lo cual podemos vivir. Y es un ideal que nos va a hacer, y una fe y un fin que nos hace grandes a nosotros mismos. El mundo necesita de las ideas que un poco que nombramos acá, y hay un montón del judaísmo. Necesita en esta vida donde decir este relativismo moral que hay últimamente, que es terrible y lleva a una soledad gigante y a una desilusión constante. Eh, y vivir por un ideal tan grande como es el judaísmo es brillante, y sobre todo no solo te hace grande y tener grandeza, sino que te hace ser persona digna de ser respetada, porque tenés algo mayor a vos. Tu objetivo es que lo que él decía, y quiero cortar con esto, en una de las entrevistas más emotivas que la publicaron cuando él falleció, que una de las tres cosas que se llevaría a la isla, y él decía, no sé si la escucharon, llevaría el Talmud y un puñal de lápices, una cartuchera de lápices, para poder escribir constantemente sus comentarios en el Talmud y poder dejar su firma. Eh, Eso es lo que tenemos que dejar algo que nos preceda a nosotros, que nos pase a nosotros, que quede en el tiempo, que le podamos dar algo a la humanidad. Y el judaísmo es un ideal que da para eso. Esa es la idea. Seremos tan grandes como lo sean los ideales por los cuales vivimos. Él fue un Maravilloso. grande y su ideal fue enorme. Entonces, intentaré poder, mis compañeros de la facultad ya lo aman a Jonathan Sachs, a Rob Sachs, porque encuentran una persona recontra inspiradora, y lo mismo hoy están con Israel. Hoy tengo una resina con una amiga que me pasaba, quiere ir a Israel a comer chocolates, porque dice que tiene los mejores chocolates del mundo, y otro que entiende que es un lugar inspirador y que quiere conocerlo ya. Tenemos mucho para dar al mundo y tenemos que estar dispuestos y capacitados para dárselo. Sí. Acá estoy repasando acá tu hilo, Ilan, que vamos a compartir con la gente, y algunas otras palabras, ¿no? Y otras ideas y frases. Una nación es fuerte cuando se preocupa por los débiles, ¿no? Ya es una de las enseñanzas centrales del Tanaj, ¿no? El primer Dios de la historia que no está del lado de los grandes reyes, de los monarcas, sino de la viuda, del huérfano, del Sí. extranjero. Y otra de las ideas de esto que decíamos recién, ¿no? Son las personas distintas a nosotras las que nos hacen crecer. Vivimos en un mundo donde solamente si hablamos con los que piensan como nosotros,
no nos transformamos, no tenemos capacidad de transformar ni de crecer, porque estamos, digamos, como yo digo, una sola vez aparece en la Torá, Be'avta le'rajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la tradición judía dice kamoja ba mitzvot, el que es como vos en los mandamientos, el que se parece a vos, el que se viste como vos, el que piensa como vos, el que reza como vos, pero 35 veces aparece Be'avta laquer, en diferentes versiones, amarás al Ujú. extranjero. ¿Y por qué 35 veces? Porque es mucho más importante amar al que es diferente que al que es como uno. Y creo que el Rav Sachs lo logró hacer, y creo que tu pasión contagia, ¿no? Y creo que Ilan, eso es lo que más tenemos que tratar de hacer en el mundo. Estar apasionados por algo y tener esa capacidad de poder contagiarla. Así que de nuestro encuentro, Ilan, del cual estoy profundamente agradecido que haya sido parte de este PLF, pueda surgir algo que tenga que ver con que la gente abra libros, que pueda ir a buscar. Vamos a poner todos los links de lo que se puede encontrar en español, online, que está todo traducido, sus Parashot Yabúa al español, y todos sus libros, para que podamos, que haya más lectores del Rav Sachs, e incluso después de su muerte pueda continuar, ¿no? Como dice ahí esa famosa quemará, Ilan, que seguro recordás, cuando discuten, creo que es Rav Yitzhak y Rav Nachman, Rav Yitzhak y Rav Nachman, que están comiendo juntos, y uno le pide al otro, despedime con una enseñanza, o despedime con algo, ¿no? O enseñame algo, y le dice, Loma Sijimba Seudá, ¿no? Mientras estamos comiendo, no hablamos. ¿No? No hablamos mientras estamos comiendo, porque comer ya es un placer en sí mismo. Comamos juntos, y yo siempre explico esa Gemara diciendo, Ilan, comamos juntos como judíos, disfrutemos el kippel, el achmashin, el cholen, disfrutémoslo, no arruinemos Shabbat con intercambio de ideas que pueden provocarnos indigestión. Pero después de terminar de comer le dijo, Jacob vino Lomet, creo que cita Rabbi Yohanan, dice, nuestro padre Jacob no murió. Dice, ¿cómo puede ser que no murió? Si vemos en la Torá que súper murió, sus hijos hacen la Shiva por él, todo y demás. Dice esa famosa frase, no, me entendiste mal, lo que quise decir es, Afza aroba Haim, af uba Haim. De la misma forma que si su simiente está con vida, él también va a permanecer con vida. Y me parece que esto es lo que hacemos con los autores que amamos, que idealizamos, que nos gustan, que disfrutamos, es mantenerlo con vida luego de este año de su partida física a través de su lectura, ¿no? Creo que es lo más importante, continuar con su lectura y sus enseñanzas. Déjame terminar con un final feliz, yo creo que final feliz, de la primera anécdota que te conté sobre el viaje. Besat Hashem, si todo sigue así y que esperemos que se pueda, en febrero me voy a Londres a conocer a Lane, a conocer todo lo que él hizo. No iba a dejar de hacer el viaje porque él no esté, y por lo menos quedarme con algo que respirar o intentar caminar los lugares que él caminó. Así que termina con una especie de final feliz y bueno, a seguir buscando inspiración para seguir cambiando el mundo. Maravilloso. Ken Irbu, que así se multiplique. Gracias, Ilan, y nos vemos todos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.